su área de especialización, si la tiene. Usted y yo somos colegas por un lado y casi colegas por el otro. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación, Jania, a la Escuela de Psicología. Yo soy docente de la Escuela de Psicología. Tengo 10 años de dar clase en diferentes cursos de especialidad, cursos de servicio, como se conocen, lo que uno le ofrece dentro del área de psicología a las diferentes facultades y a las diferentes escuelas. Mi especialidad, soy psicóloga educativa y tengo pues en ese haber de formación, de perfeccionamiento profesional, una serie de diversidad de áreas. Específicamente la invitación que me acabas de hacer, Jania, nosotros el año pasado participamos en un curso introductorio al psicoanálisis por la Asociación Panameña de Psicoanálisis y la semana pasada comenzamos entonces un segundo módulo sobre lo que es el psicoanálisis como una teoría. Excelente. Bueno, definitivamente uno no se cansa de estudiar, ¿verdad? Y entre más se especializa, mucho mejor. Bueno, para entrar en contexto y ya en tema, ¿no? Nuestro estimado Sigmund Freud, casi siempre la gente cuando hablamos de o piensan en psicólogos, de inmediato se van alguien dice voy a estudiar psicología, pero no me psicoanalices, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde parte esa frase cuando la gente nos dice así? Pues a los que estudiamos psicología. La psicología es el estudio de la psique, la mente. La mente como ese espacio de las emociones, de los sentimientos, del espíritu, del alma. Y en psicología no solamente es para los que estudiamos psicología y para los psicólogos. Psicología es para todos los que nos están escuchando, porque nosotros somos un ser biopsicosocial. Nosotros somos un cuerpo, tenemos la parte cognitiva, tenemos la parte afectiva en un contexto psicosocial. Cuando hablamos de el gurú, por decirlo así, vamos a bautizarlo, Sigmund Freud en el siglo XIX, principios del siglo XX, revoluciona la sociedad con el psicoanálisis porque él rompió con lo que estaba establecido. Él criticó la doble moral social que existía en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología, tenemos que ver los paradigmas, las teorías, los enfoques. Y Sigmund Freud, con la teoría psicoanalítica y las técnicas psicoanalíticas, es uno de esos aspectos teóricos fundamentales. Imagínate, Jania, que yo cuando voy a dictar un curso de servicio en cualquiera otra escuela y facultad, cuando voy a ver lo que es la historia en un primer eje temático, la historia de la psicología, que tenemos que ver aspectos teóricos, no puede faltar Sigmund Freud. Sí, él es un referente definitivamente en lo que es la psicología hoy día, para muchos, ¿no? Y creo que de ahí partieron muchas teorías, además, muchos emblemáticos psicólogos actuales y de aquel entonces que utilizaron las teorías de Freud para evolucionar y desarrollar otro tipo de teorías. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, cuando hablamos de Sigmund Freud, neurólogo austriaco, nació en el año de 1856 en lo que es actualmente la República Checa y muere en 1939 en Londres. Esos 83 años, si no me falla la mente con tanta información que tenemos de vida de él, fue muy, muy rico porque tiene un haber literario, dejó plasmado su pensamiento. El psicoanálisis, Jania, tiene que ver con una creación en la cual Sigmund Freud utilizó todas las áreas del conocimiento accesibles hasta ese momento. Estamos hablando del siglo XIX, casi finales del siglo, como la segunda década por ahí del siglo XIX. Utilizó lo de Darwin, que tiene que ver con la parte que queremos ilustrar a nuestros oyentes, porque realmente el tema es bien amplio. Voy a hablar de cada uno de nosotros. Me voy a poner yo como ejemplo, Maribel. Maribel tiene una parte psíquica, que ya dijimos en ese ser biopsicosocial, y la parte psíquica, según el fundamento teórico de Sigmund Freud, tiene una estructura. Y esa estructura que establece Sigmund Freud, él nos habla del ello,
que es la parte moral que se forma en todos nosotros desde la niñez, se va desarrollando y que tiene que estar bien internalizada después que el niño sale del hogar y entra al sistema educativo, la sociedad lo refuerza, tiene que estar más o menos a los, vamos a poner 7 años, 6, 7 años. El niño ya sabe lo que está bien y el niño ya sabe lo que está mal. Está el super yo y está el yo. El yo es el mediador, esa parte racional. Sigmund Freud habla en su primera tópica del consciente, preconsciente e inconsciente. Posteriormente la modificó a la estructura psíquica del ello, yo y super yo. Pero es lo mismo. ¿Y qué nos establece Sigmund Freud como un postulado fundamental? Que toda la conducta que nosotros tenemos y que ejercemos día a día está determinada por un 90% del área inconsciente. El aquí y el ahora que estamos ahorita mismo en esta cabina, ¿verdad? Compartiendo con ustedes, ese es un 10% de la realidad que estamos viviendo nosotros, Ania y yo aquí, y la persona que nos acompaña, y ustedes. Pero un 90% de nuestra vida está dirigida por esos impulsos inconscientes. Y la máxima de Sigmund Freud en su teoría psicodinámica me encanta. El fundamento es hacer consciente lo inconsciente. Excelente, excelente, definitivamente. Y sin duda es literal. Actuamos por inconsciencia casi todo lo que hacemos y después lo racionalizamos y lo llevamos ya a esa parte consciente de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ya internalizamos, ¿verdad? Y bueno, como dices, los niños, los pequeños, pues desde que van creciendo, uno les va, como quien dice, conductando y demás, porque es casi del proceso, ¿verdad? Pero igual siempre van a tener esas conductas inconscientes, porque eso es, como lo dijiste, 90% de nosotros es nuestra esencia, el ser humano. Interesante lo que nos estás compartiendo, Jania. ¿Tú sabes por qué? Porque Sigmund Freud nos dice que nuestros traumas que se desarrollan en la edad adulta o que se desarrollan a lo largo de la vida, en la adolescencia, en esa crisis de la búsqueda de la identidad que todos pasamos. Algunos nos va mucho mejor, otros no nos va tan mejor, y llegamos al final de la vida buscando nuestra identidad. Sí, así es. Con adolescencias tardías y viviendo etapas en el ciclo de la vida que no nos corresponde. Pero bueno, posteriormente, Jania, me puedes invitar para seguir abordando estos temas. Vamos a hablar del análisis, del psicoanálisis y del inconsciente. Él nos dice que los traumas que nosotros manifestamos en la edad adulta se gestan en la niñez. Interesante, porque decir que yo a mis 53 años estoy con una crisis de ansiedad, que es lo que más vemos en consulta, estrés, ansiedad, trastorno del sueño, trastorno de la alimentación. Por eso cuando hacemos una entrevista le digo, Jania, ¿y cómo dormiste? ¿Cómo estás durmiendo esta última semana? ¿Cómo han sido tus patrones de sueño? Jania, ¿cómo te alimentas? ¿Y qué nos afecta el diario vivir? ¿Cómo amanecimos hoy? Comimos, tuvimos ánimo de comer. Miren el clima. Hay algunos que somos estacionales, que quiere decir que cuando llueve, así mismo nuestro estado de ánimo se pone. Y cuando hace sol el verano, así mismo nuestro estado de ánimo se alumbra, se irradia. Pero nosotros, según Sigmund Freud, no podemos, ni ningún aspecto teórico, ir como esa hoja que va en el mar, esperando que la corriente y la brisa lo lleve a cualquier lado. Decía nuestra ilustre Deidamia Sánchez, un pilar dentro de la Escuela de Psicología, cuando yo era estudiante y compartía, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Sigmund Freud nos habla están los postulados. Él tiene que ver con varios temas interesantes que son los mecanismos de defensa. Puedo seguir los mecanismos de defensa. Todos utilizamos mecanismos de defensa. Maribel, yo no utilizo mecanismos de defensa. Pues déjeme decirle que sí, porque son adaptativos, nos permiten ajustarnos a ese medio ambiente. Está la negación, que es la primera etapa en un proceso de duelo, porque el dolor, el golpe es tan fuerte muchas veces afectivamente, porque ni siquiera voy a decir cognitivamente, porque si tenemos un familiar que ha estado enfermo, pues todos nos preparamos, porque ese es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida es inexorable. La negación me permite a mí mantener mi estructura estable
hasta que posteriormente yo pase a la siguiente etapa y yo pueda comenzar un proceso de duelo. Están los lapsus, que es que yo puedo estar hablando aquí con ustedes, que estoy específicamente hablando de Sigmund Freud, y se me sale sin querer queriendo una frase, un comentario, un concepto que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando. Pues es mi inconsciente que ha relacionado, que en determinado momento ese filtro que siempre está allí, de ese sensor de la realidad, que cuando dormimos, esta es la parte que más nos gusta de Sigmund Freud, los sueños. Estos no son el libro Los sueños de Malcolm Ramos, que si soñó con escalera, que si soñó que se casaba. No, eso no tiene que ver nada con eso. Sigmund Freud es claro que el inconsciente tiene muchas vías por la cual manifestarse en nuestro diario vivir y que nos envía mensajes, porque todo lo que nosotros tenemos en el inconsciente, esa energía, está vivo como un organismo, como una plantita, un sistema. Entonces nuestro inconsciente nos dirige las actitudes, la parte afectiva, la parte de la conducta. Y el inconsciente también, cuando hay situaciones y conflictos, que entonces ya no sería la teoría, sería entonces el psicoanálisis como una forma de terapia, psicoterapeuta, dentro de esos distintos enfoques que hay. Tiene ventajas, Jania, y tiene desventajas la terapia psicoanalítica, porque es una terapia muy estructurada. Primero hay que tener una formación en clínica, hay que estudiar 5 años de carrera, hacer la tesis, hacer los créditos, aquí específicamente el pensum académico de la UNACHI. Posteriormente hay que ir a un año de posgrado en clínica, a un año de maestría de especialización en clínica y posteriormente, entonces, para convertirse en psicoterapeuta psicoanalítico, la especialización, que es lo que yo aspiro y estoy todavía que no me he subido el primer peldaño. No, por eso digo, no es parte del proceso de nosotros como seres humanos que queremos seguir aprendiendo y bueno, qué interesante que nos compartas también esa parte de cómo llegar a ser psicoterapeuta, porque creo que muchos de nosotros y los que están iniciando a veces no saben el proceso largo y no es que ya nos licenciamos y podemos hacer lo que nos da la gana, no, porque en esto, como en cualquier otra profesión, hay especialidades y esta tiene una amplia gama de especialidades. Y viendo ese punto, ¿qué teorías o qué especialidades han surgido a partir de lo que ha sido pues, las teorías de Sigmund Freud? La teoría psicoanalítica, lo que concibió Sigmund Freud se conoce como el psicoanálisis clásico. Todos nuestros autores teóricos aportaron hasta donde ellos vivieron. Posterior a su muerte, por ejemplo, Sigmund Freud, que tiene que ver con la sociedad psicoanalítica, viene desde Viena. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, hace 100 años atrás. Los precursores de él que siguieron su postulado clásico, y aquí tengo que detenerme 2 minutitos en lo que es un punto esencial de la teoría de Sigmund Freud, que es la libido sexual, que muchos precursores no compartieron. Y de ahí entonces la respuesta a la interrogante que nos está formulando Jania para explicar un poco más lo que es la teoría psicoanalítica, que como no compartieron, por ejemplo, él pensaba que Jung iba a ser su precursor y ese encuentro, yo digo que fue como un amor a primera vista. Hablaron y al final Jung no compartió eso específicamente de la libido sexual, porque Freud nos establece etapas. Exacto. Entonces, la etapa, no vamos a decir los nombres, en diferentes edades, hasta la adolescencia. Entonces, él no compartió eso. Y él se fue un poco más a la parte espiritual, a la parte del manejo, porque la psicología, Jania, es el estudio científico de la conducta humana. Correcto. Y nosotros tenemos muchos apartados teóricos que no son tan objetivos, sino que son muy subjetivos de la formulación de ese profesional específico
específicamente Sigmund Freud, que fue muy cuestionado, pero aquí yo tengo entre mis apuntes, porque yo hice mi tarea, que él fue gracias, posteriormente en Estados Unidos se le dio un doctorado honoris causa, pues reconociendo, pero fue muy criticado. Todavía hoy hay algunos que dicen que pues él no estaba muy bien en sus 5 sentidos a cabalidad de sus estados mentales. Pero yo le voy a decir una cosa, Sigmund Freud nos explica muchos aspectos que todavía hoy estamos investigando. Luego de Jung viene Erikson, ¿qué les puedo comentar de Erikson? Las etapas psicosociales tan fundamentales que lo ubican a ustedes, mi querido oyente, y a mí en una etapa del ciclo de la vida. Y dice él, en base a esto, que para pasar a la siguiente etapa hay una crisis. Y cuando se supera esa crisis, entonces se pasa a la siguiente etapa. El ciclo de la vida tiene tareas específicas. Independientemente de que yo sea profesora, sea madre, sea hija, sea compañera, yo tengo unas tareas individuales que cumplir y otras tareas a nivel colectivo, como miembro de la Universidad Autónoma de Chiriquí, como miembro de la escuela, de una familia. Entonces, luego de eso, su hija también siguió, pero que siguieran textualmente lo que era esa corriente de la libido, allí como que por eso se habla de un postulado clásico. Está Melanie Klein, que habla mucho sobre la neurosis en niños, trabajó la ansiedad y todos estos temas tan relevantes porque vivimos en una sociedad que todo es para ayer. Entonces, ¿quién no puede estar afectado con pandemias, Ania? Sí, sobre todo eso. Hay un antes y un después. Hay un antes. Nuestra vida se ha quedado aquí en Panamá el 11 de marzo del 2020. Posteriormente pasó 2020, 2021, estamos en el 2022 y estamos retomando. Eso se llama resiliencia, resignificar. Y posteriormente Melanie Klein, Lacan, ahorita mismo se habla mucho de Lacan y son teóricos que han ido un poco más allá aplicando estos postulados clásicos de Freud y llevándolos, pienso yo, Ania, compartiendo contigo a un nivel muy personal en esta formación que yo tengo, como adaptándolo a esto. Freud no sabía de pandemia. Claro. Bueno, aunque él la vivió. Él vivió. Claro. Pero digo, pues, no está dentro de sus escritos. De pronto, todos nosotros que somos parte de esos precursores, porque si estudiamos y enseñamos y aplicamos, nosotros podemos darle significado a nuestra vida, a nuestra realidad. A veces no mirando el entorno, el contexto social, sino yendo a autoconocernos. Sigmund Freud nos lleva a conocernos a nosotros mismos. ¿De qué estamos formados? ¿Quiénes somos? Definitivamente, así es. Y bueno, para ampliar un poquito, ¿no? Sí, como dijo Lacan, en lo que es el hoy, ¿no? Si sabe al respecto, pues, de nuevos precursores, partiendo de esas ideas, porque estábamos hablando de aquellos que en aquel momento, siglo XX, principios del siglo XX y demás, han ido evolucionando, pero hoy día hay alguien que resalte dentro de todos estos teóricos que sean actuales, pues, a los días de hoy y no a los de aquel entonces, porque hasta yo me siento así como en una dualidad. Estoy en este tiempo, pero soy de otro tiempo, ¿no? Está Jacques Lacan, que fundó la escuela freudiana en 1964, y él en la actualidad maneja lo que es el enfoque psicoanalítico, siguiendo pues esta formación en algunas universidades. Y dentro de las redes, pues porque también estuve investigando, está el español psicoterapeuta Antoni Talarn, que también ha hablado. Aquí en Colombia, aquí a la vuelta de la esquina, hay que lo sigo en redes, también hay un experto psicoanalista. O sea que dentro de los países y de la formación de la psicología, siempre hay alguien que le gusta esa área, o sea que sí hay. Y material también, material para compartir, porque realmente imagínense un tema que es tan actual, que es la neurosis. La neurosis dice que vivimos en una sociedad neurótica. Melanie Klein la trató en los niños, Freud la postuló y los demás han seguido en ese día a día, hoy, cómo me manejo en una forma de mantener el bienestar, la salud mental. Entonces, sí hay
yo hasta podría decir que cuando yo culmine, que estoy iniciando, yo voy a ser un exponente de esa teoría psicoanalítica y me puedo convertir en psicoterapeuta. Pero la situación que se da para ser psicoterapeuta, Jania, que es interesante, porque nosotros como psicólogos no podemos dar lo que no tenemos. Lo más importante de todo esto es que nosotros comenzamos con nosotros mismos, que estábamos hablando al inicio del programa de las terapias. Correcto. Porque yo voy al psicólogo. Hay diferentes terapias y una de esas terapias es la terapia farmacológica, que tal vez es la más conocida. Ok, yo no puedo dormir, yo voy y me compro una pastilla, no voy a decir nombre, No. no vayan a ser que vaya a la farmacia a comprar, que son bajo prescripción, están recetadas son de uso controlado y su uso también tiene que ser bien controlado y vigilado. Me tomo una pastilla, no. Nosotros como psicólogos y como psicoterapeutas, en los diferentes enfoques que hay, nosotros comenzamos con nosotros mismos, tratando de entendernos, tratando de aceptarnos, tratando de resolvernos nuestros conflictos porque somos humanos. Es como pedirle a un cardiólogo que no muera de un infarto, de un ataque al corazón. Somos humanos y al igual, aunque haga ejercicio y coma bien, en determinado momento va a morir. Y puede que sea de eso. Y nosotros también. Eso de que a veces creen que los psicólogos, los profesionales de la salud, estamos por allá encima, en un pedestal. Somos personas como los demás. Y en cuanto a psicoterapia, psicoanálisis, nosotros tenemos que comenzar con nosotros mismos. Trabajar esas partes dolorosas. Jania, 2 minutos en el inconsciente. Al inconsciente, en el aquí y la ahora que hablamos del 10%, el 90% son todas esas situaciones dolorosas que hemos vivido y que nos han marcado y que han sido tan dolorosas que no las manejamos y la tiramos en el inconsciente, que es un tanque séptico. Entonces imagínense, un 10% dominado por un 90% que yo no estoy ni siquiera advertido de lo que hay allí. Entonces cuando yo voy a psicoterapia y me quiero convertir en un psicoterapeuta, yo comienzo a sacar mi propia basura y a identificarla y a trabajarla para cuando yo lo hago conmigo, que lo vivencio, entonces yo te doy la mano y te digo, Jania, yo te voy a acompañar en tu proceso, porque ir a una consulta, yo quiero hacer un pequeño comercial. Todos necesitamos ir a atendernos con el psicólogo. Así como usted va y se hace el PAP, la placa, usted se hace el control de salud, las vacunas, eso es prevención, eso es control de salud, eso es bienestar. También la parte mental nos cuesta a nosotros. Sí. Decir, yo voy al psicólogo. Es que al psicólogo solo van los que están locos. Creo que en ese punto entramos en negación. Claro que sí. No lo necesitamos. No estamos locos. O sea, no. Porque siempre asociamos psicólogo, locura. Psiquiatra con locura. ¿Y qué es? La psicopatología. La psicopatología es cultural. Es la cultura la que dice esto está correcto, esto es normal o esto no es normal. Porque para lo que nosotros es normal, en Asia puede que no sea normal. Lo que es normal en Asia no es normal aquí. Entonces nosotros tenemos que ser como dentro de esos aspectos teóricos de apertura, de lo que es la extroversión, de poder comunicarnos un poco más con los demás, un poco más con nosotros mismos, de tener esa apertura de entender que la psicología como cosa, yo voy al psicólogo. Yo soy profesora de la universidad. Claro, voy al psicólogo no en una cita tan estructurada que voy, sino comparto con colegas que en un ambiente un poco más menos estructurado, hablamos porque el psicólogo, tú vas al psicólogo y el psicólogo te va a escuchar. Y lo rico de esto, Jania, es que nosotros no juzgamos. Yo le digo a un familiar cualquier situación y nos van a juzgar y nos van a decir, mira, pero es que tienes que hacer esto, pero es que tú tienes la culpa, pero es que yo te lo dije, pero es que tú no me hiciste caso. Entonces, ¿quién quiere hablar y sentirse que te están juzgando y que ni siquiera nos escuchan? Entonces, cuando tú vas a una cita, sea pública, sea privada, vamos a dar la propaganda de la clínica de aquí de la universidad. Precios sumamente cómodos, para administrativos, para docentes, para estudiantes, para la comunidad. Los estudiantes tienen específicamente la vicerrectoría de estudiante estudiantil, que también le da un servicio. Yo estoy dando un curso de psicometría y yo le dije a los estudiantes desde el primer día de clase, todos van para el psicólogo y cuando terminen el semestre tienen que tener mínimo 3 consultas, porque vamos a comenzar con nosotros mismos. Entonces, yo
también tengo estrés, yo también tengo, a veces no duermo bien, a veces el cuerpo somatiza la parte física. Entonces Exacto. yo comienzo conmigo y luego yo acompaño. Porque ir a una cita de psicólogo y que te digan, a veces vamos nada más para que nos digan qué tenemos. Ese es el primer paso. Luego viene la intervención, viene la psicoterapia, que dejamos tareas, que te vamos acompañando. En el motivo de la consulta preguntamos, ¿y por qué usted viene a consulta? Muchas veces hay unos que no van tan voluntarios. En los aspectos judiciales, como Correcto. colega que somos abogadas, sabemos que en el manejo del tema de la violencia doméstica, pues vemos que muchas veces dentro de esa sentencia, de esos procesos principalmente de familia, se manda a las partes a que vayan a terapia, a diferentes tipos de terapia. Entonces, obligatoriamente para avanzar a los siguientes niveles. Sí. Entonces, ir y que te escuchen y que de pronto te vayan acompañando en tu proceso de desarrollo personal, tú versus tú, la mejor versión de ti mismo que cada uno debemos de ir construyendo. Y el psicoanálisis con Sigmund Freud nos habla de psicoterapia, nos habla de aspectos teóricos, nos habla de investigaciones, nos habla de un montón de información que podemos utilizar. No, definitivamente que Sigmund Freud, a pesar de los críticos que haya tenido, de aquellos que en su momento sí estaban de acuerdo con ciertas líneas de sus teorías, de sus pensamientos, y que a la larga pues desarrollaron o evolucionaron hacia otras líneas, ¿no? Ha sido un precursor, creo que hasta el común, vamos a decirlo así, el común del ciudadano que no estudia psicología o que no es psicólogo, a veces se la da de Freud. Sí, porque creo que hasta en eso pecamos a veces de autodiagnosticarnos o diagnosticar a la gente sin tener el conocimiento. Pero definitivamente ha sido un precursor en todas las áreas, de una u otra manera, ha hecho que la gente se detenga, piense, analice y, bueno, como lo dijiste muy bien y lo señalaste, el tema del psicólogo, ese cuco, que siempre lo hablamos aquí en la radio, en el programa, que la gente tiene que ir evolucionando y pensando que no es malo ir al psicólogo, por el contrario, es un beneficio, como lo señalaste, ir al cardiólogo, que creo que como panameños a veces damos la salud de ladito, el tema de la salud, porque si decidimos ir al cardiólogo, es porque ya estamos. Sí, o porque ya pues admitimos que tenemos un problema y que, cónchale, o alguna alarmita sonó por ahí de que me dolió el corazón, me dolió el pecho o algo, tengo que ir al médico. O sea, esperamos a esa alarma. Igual pues cuando estamos en un nivel de estrés o mucho problema, ¿verdad? Ahí es que entendemos que, cónchale, necesito ayuda. A veces se busca el sacerdote o algún pastor y demás que te guíe, pero sí, o sea, nosotros hacemos el llamado a la población que definitivamente acuda a los referentes, ya hablamos de la clínica, de la universidad, que tiene ese beneficio para la comunidad, no solo para lo que es el estamento universitario, todas las personas que integran la universidad, sino que está con una labor extensiva hacia la comunidad. Hacia la comunidad. Sí. Dos cosas interesantes que acabas de compartir y que quiero enfatizar. Está bien que en nuestra vida haya mentores, haya personas que podamos tener esa apertura de conversar, de sentirnos escuchados, de que nos entiendan. Pero el psicólogo es un profesional. Aquí en la Universidad Autónoma de Chiriquí son 4 años en el vespertino, matutino, 5 en la noche, plan completo. Posteriormente a eso deben de hacer 1 año adicional entre trabajo de grado o créditos, que son cursos dados en maestría. Es un profesional que ha tenido una formación. Entonces, está bien todo eso, pero yo no sé si estos profesionales, aparte, pues, o esas personas allegadas a nosotros, aparte de ese vínculo, de esa comunicación, también son psicólogos. Sería un plus adicional que tuvieran esa formación también. Pero tenemos que estar claros que psicólogo no puede ser cualquiera. Es verdad, Jania, que mucha gente juega a ser psicólogo. Hay algunos que tienen carisma, tienen empatía, tienen humanidad, tienen un poco más trabajado su desarrollo personal, pero al igual que yo no pondría mi salud en manos de cualquiera persona, mi salud mental no está negociable de ponerla en manos de cualquiera persona. Y la otra idea era que es verdad, nosotros conocemos a Sigmund Freud. Tenemos
temas de Sigmund Freud que inclusive utilizamos y no sabíamos, hoy aprendimos que son de Sigmund Freud. Están los deseos de vida, los deseos de muerte, la fijación. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Pero es que tú estás fijado. ¿Y qué significa eso? Ese término viene de Sigmund Freud. Exacto. Mecanismos de defensa, lo que son los símbolos fálicos, la proyección, la transferencia, los delicios freudianos, los sueños y una serie de conceptos: complejo de Edipo, complejo de Electra, la parte moral, una serie de temas que no nos son ajenos. No sabíamos que era de Sigmund Freud, ni le estamos dando esta conceptualización tan formal, pero sí nosotros lo manejamos. Entonces, ves que el aporte de Sigmund Freud es vivido cada día en nuestras vidas, inclusive inconscientemente lo utilizamos, y es en ese afán de entender que es la síntesis de la teoría de esa estructura psíquica, de esa estructura cognitiva, de esa estructura afectiva, cómo está formada y cómo nosotros nos podemos entender a nosotros mismos, y allí entra el aporte de Sigmund Freud. Excelente, Maribel. Bueno, ya casi estamos por terminar, lastimosamente. Este tema definitivamente es muy amplio. Ojalá pudiéramos profundizar un poquito más adelante en lo que han sido pues todos los postulados de Sigmund Freud, todos los aportes. El día a día, como bien lo mencionaste, el común del ciudadano utiliza muchos términos de esos, sin saber exactamente a qué hace referencia, pero definitivamente Sigmund Freud un referente para todos. Y bueno, sea que haya tenido un don, o sea que, porque por ahí hay alguna teoría loca que dice también que él tenía algún tema de trastorno y que eso fue lo que lo hizo evolucionar en esas teorías, pero en fin, sea que sea lo que haya sido, ha sido una persona que supo darle texto al asunto para aterrizarnos a nosotros en conocernos, como bien lo señalas, en interiorizar primero por nosotros y luego proyectar, ¿verdad? Definitivamente, en ese mismo tema que hablaste del equilibrio que debe haber entre cuerpo y mente, queremos reiterarle a todos los compañeros, a toda la escuela, nuestra Semana de la Psicología, que está por celebrarse del 20 al 24, con una serie de actividades a las que los invitamos una vez más. Consulten los forms, han sido enviados sus correos institucionales para que participen en la tarde de talento, en el concurso de alocuciones, la misa que estaremos celebrando con nuestra apertura el día 20 en el auditorio desde las 4 de la tarde, para dar gracias por todos los beneficios, por las todos bendiciones. todas las bendiciones que hemos recibido, ya sea pues dentro de la escuela o en nuestras vidas personales. Definitivamente cerramos el día viernes 24, salvo cambio de fecha posterior estaríamos avisando, pero de todos modos se mantiene 24 de junio, el cierre con una cena a la que invitamos pues a los compañeros a apartar sus cintillos, que está con las compañeras Andrea y Natalie. La información la hemos compartido en las redes sociales de Instagram de psicología.unachi, Encuentro Estudiante de Psicología, Psiquestuden, que son las cuentas que manejamos pues de Instagram, y también en los WhatsApps que ya hemos compartido y en los correos institucionales que también les hemos enviado. De la escuela, ustedes reciben de escuela psicología@unachi.ac.pa, y también reciben de estudiantespsicología@unachi.ac.pa. Una vez más reiterarles que nos acompañen el próximo lunes de 2:30 a 3 de la tarde con otro interesante tema para ilustrar un poco a la comunidad, ilustrarnos nosotros también en temas diversos de la psicología, de adicciones y demás. Con esto despedimos nuestro programa. Gracias, Maribel, una vez más. Bueno, ya pasando al plano más personal, Maribel y yo nos conocemos de otras instancias, somos colegas y somos parte de la Asociación de Graduados, así que definitivamente tengo que verla como profesora en algún momento del camino. Pero sí, definitivamente, muchísimas gracias. Invitada nuevamente cuando quieras compartir con nosotros. Te estamos enviando también la nota donde está toda la programación hasta julio de lo que es la programación de radio. Así que si hay algún tema por ahí que consideres que puedas aportarnos, estás cordialmente invitada.
Gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes. Por supuesto que me voy a sumar a esa programación para seguir, porque esto es psicoeducación y esto es necesario para la familia universitaria y para la sociedad. Gracias por la invitación y por supuesto que quedo anuente. Muchas gracias y saludos a todos.